y llegamos de haber conocido los datos de inflación en China. Vamos a hablar del contexto macroeconómico, vamos a hablar de las próximas citas con los bancos centrales y de las noticias que llegan de China, y lo hacemos hasta ahora con Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Querría comenzar, si le parece, este tiempo de acercarnos a lo que es la situación macro, a tomar el pulso, lo que está siendo la segunda economía del mundo. Hemos visto cómo esa política de restricción ha reducido el índice de precios al productor, ese IPC, menos gasto, menor actividad, pero está claro que este mes de diciembre China, en un día en el que Li Keqiang además ha dicho cómo se ha estabilizado el comportamiento de la economía en los últimos meses, sigue siendo el punto de mira en medio de esas expectativas de reapertura económica. ¿Cómo está viendo esos datos que van tomando el pulso del gigante asiático y ese mensaje de reapertura que se está defendiendo también desde Pekín? Sí, en líneas generales lo que estamos viendo en los últimos tiempos en China es algo más de tranquilidad, por decirlo de alguna forma, en los últimos días o en las últimas semanas. Tranquilidad que empezó hace un par de semanas con digamos, cierto aire de mayor apertura por el tema de las restricciones del COVID y que los mercados se están interpretando de manera razonablemente favorable. Es verdad que la economía china está teniendo una importante desaceleración en muchos términos, fundamentalmente por el tema de las restricciones COVID, por el tema de un comercio internacional un poquito más viscoso. Hemos visto datos de importaciones en el tema de China claramente más deteriorado, y en ese sentido, pues la idea que empieza a tener el mercado es que China va a ralentizar, o va a moderar sus restricciones con la vía puesta o con la mira puesta fundamentalmente en acelerar su economía, fundamentalmente. Esos datos macroeconómicos que se han publicado en China esta mañana, de alguna manera también han dado alas al mercado, confiados en que el Banco Central de China, ese Banco Popular, tenga margen para introducir nuevas ayudas y estimular la economía. Hemos visto cómo en las últimas semanas introducían sobre todo ayudas para financiación de crédito, para las entidades financieras y para este sector inmobiliario que tan en vilo mantiene al gigante y a los inversores extranjeros. ¿Por dónde cree que pueden llegar esos movimientos y hasta qué punto va a facilitar esas inyecciones y esa política el Banco Chino? Bueno, la verdad que el gobierno chino, su primera prioridad, por encima de todo a nivel económico, es el crecimiento. Y en ese sentido, pues tenemos pocas dudas de que va a haber, digamos, un mayor estímulo desde el punto de vista de ayudas, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal, al crecimiento. Da la sensación, digamos, que los problemas que está teniendo China un poco para crecer a una tasa acorde con lo que el gobierno espera, que son tasas por encima del 4, incluso del 5%, pues van a ir en ese sentido. Entonces, en las próximas semanas lo que cabría esperar con estos datos es que, digamos, que todo el tema de la ayuda fiscal, de la ayuda al crecimiento de la economía china, que va un poquito por delante en el ciclo, en ese sentido que el resto de países, pues probablemente lo que veamos es, digamos, una mayor expansión fiscal y probablemente también monetaria. Ayer, Pedro, por tomar de la segunda, voy a pasar a la primera economía del mundo, llegábamos a conocer esas peticiones semanales de subsidio de desempleo. Es verdad, en Estados Unidos se cumplía con lo previsto, pero es verdad que crecían después de bajar durante muchas semanas, tocando niveles de septiembre, y bueno, lo veíamos claramente en Wall Street, cómo los inversores empiezan a cotizar, cómo la Fed puede interpretar esos datos, cómo no ha podido ser tan claro en cuanto a lo que es el movimiento del estado del mercado laboral, que es uno de esos claros objetivos también por parte de la Reserva Federal. La semana que viene llega la gran cita, la última con Jerome Powell y el resto de la Fed. ¿Cómo hay que interpretar esos datos, sobre todo de cara a lo que puede ser los próximos movimientos de esa última reunión del año?
Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos tenemos dos datos súper importantes después del dato de empleo realmente del viernes pasado, que son el dato de IPC, que sale el día 13, y luego el día 14 la reunión de la Reserva Federal, que va a marcar fundamentalmente lo que va a ser el cierre de ejercicio y probablemente la entrada también en el año 2023. En principio lo que vemos es que la economía norteamericana va dando síntomas claros de clara desaceleración. Esta desaceleración y la estamos viendo fundamentalmente por el sector manufacturero. El otro día salió un dato de ISM que no fue tan negativo, pero en conjunto lo que estamos viendo es que Estados Unidos, pues un poco como anticipó la Reserva Federal en su momento, para combatir a la inflación no va a tener más remedio que entrar en algún tipo de recesión, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, esperamos que el empleo vaya relajándose, esperamos que la tasa de paro vaya subiendo. El otro día salió la tasa de paro, que parece que no sube, pero fundamentalmente es por una baja participación pues en general de las personas, de la incorporación al mundo laboral. Y en principio lo que prevemos que debería suceder y lo que el mercado está interpretando es que Estados Unidos va a tener serios problemas de crecimiento para el año que viene, va a ir acompañándose, digamos, una recesión que está por determinar el calado o un retroceso de la producción que está por determinar su calado, pero que en cualquier caso lo que va a suponer es una bajada de la inflación de los niveles actuales y con ello una relajación que veremos a lo largo de los próximos meses y que el mercado seguramente anticipará de las curvas de deuda tal como están en la actual situación. Miremos ese análisis, ¿no?, de cuál va a ser las medidas que realmente tiene bajo examen la primera economía del mundo, su Banco Central, pero la semana que viene estamos viviendo esta jornada, es de transición, no solo para España, que eso sí, vivimos ahí una semana complicada, pero aún así al pie del cañón. La semana que viene cita con Powell, cita con Lagarde y bueno, siempre estamos señalando cómo todo, tanto el escenario es mucho más probable recesión en la Unión Europea, aunque Villarroel decía que va a haber un crecimiento ligero esta mañana, ha dicho que no va a haber recesión, sino que va a ser un crecimiento ligero el año que viene y este año una subida del 2,6% en el PIB. ¿Qué podemos esperar de esa última cita con Lagarde, que parece que siempre va un poco con el pie cambiado o tarde? Sí, la verdad que hay mucha expectación y yo creo que los mercados en un mes tan complicado para los mercados como es el mes de diciembre, con un mes más ilíquido, con menos actividad, pues es aún más importante, digámoslo, el mensaje que pueda dar el Banco Central Europeo. En líneas generales, yo creo que casi todo el mercado lo que está esperando, digamos, es un tono más dovish desde el punto de vista de política monetaria, es decir, que, por supuesto, las subidas de tipos de interés van a seguir, es decir, hay que seguir combatiendo a la inflación, pero un poco la idea general que subyace es que, digamos, la marca de agua, lo peor en términos de inflación, ya lo hemos visto, y en ese sentido probablemente lo peor en cuanto a expectativas de subidas de tipos y de cotización de la deuda pública, pues también lo hayamos visto. Esto es un poco lo que hay ahora mismo en el mercado. En la medida en la que los datos macroeconómicos y la inflación nos lleven la contraria, pues podemos tener, digamos, un problema a efectos del mercado porque el mercado no lo está cotizando. Pero con este escenario, digamos, de cierta normalización progresiva en términos de inflación, lo que cabría esperar tanto por la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo es un mensaje un poquito más laxo en términos de subidas de tipos de interés. No tanto que no suban tanto los tipos de interés, que probablemente en los meses se pensaba que 75 puntos básicos, ahora ya estamos más en 50, sino sobre todo la agresividad en la velocidad de esa subida de tipo de interés. Esto es lo que el mercado está descontando y lo está descontando porque entendemos que el crecimiento y que la economía real el año que viene pues va a tener un serio retroceso. Veremos si es recesión, si no es recesión. Yo creo que dependerá también un poco de los países. Va a haber países que van a estar más afectados, en el caso europeo, y otros menos afectados. Por ejemplo, el caso de España. Probablemente el crecimiento sea ligeramente superior, pero en cualquier caso lo que vamos a ver es un claro retroceso del crecimiento del PIB, que será, al fin y al cabo, lo que vaya conteniendo la inflación en el medio plazo. Antes de terminar, Pedro, quería preguntarte, porque hoy estamos asistiendo, de alguna manera estábamos esperando la presentación de ese plan de reforma del sistema financiero del Reino Unido por parte de Jeremy Hunt, una reforma tras el Brexit que va a tocar las inversiones en corto, el mercado de las criptomonedas, situar
esa situación, ese compromiso con el estatus del Reino Unido como uno de los centros de servicios financieros más abiertos, dinámicos y competitivos del mundo. Y quería preguntarte, en ese contexto en el que además venimos de un año en el que tampoco esperábamos ver que se llegase a tambalear, como vimos a finales de septiembre, esa economía británica, las dudas sobre su solvencia, ¿cómo estás viendo esa evolución, esos cambios que está introduciendo el gobierno de Sunak y bueno, lo que se va conociendo de cara a lo que es el comercio del Reino Unido y su economía? Pues con muchas, perdón, con mucha expectación porque la verdad que los antecedentes que hemos vivido en las últimas semanas, los últimos meses que comentabas, pues la verdad que no incitan al optimismo. La verdad que el Reino Unido hace unos meses fue casi el detonador de todo lo que ocurrió a nivel de mercados en las siguientes semanas, es decir, un plan, digamos, de expansión fiscal en mitad de un proceso inflacionista, pues la verdad que no es la mejor idea a la hora de dar ánimos, digamos, a los inversores y sobre todo en términos macroeconómicos, ¿no? Para el futuro, pues lo que esperamos es que el Reino Unido pues y lo que esperamos por el plan es que el Reino Unido, digamos, que entre un poco en razón. La economía británica, además, es una economía que en ese sentido marca bastante tendencia. Incluso el Reino Unido va un poquito por delante del ciclo de Estados Unidos. Siempre es casi un adelantado a lo que puede pasar en el resto de las economías y particularmente en el caso de Estados Unidos. Y por lo tanto hay mucha expectación. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que sea un plan que, aunque tenga, digamos, el foco en la economía real, que será probablemente el asunto para el año que viene, pues no olvide lo que debe ser fundamentalmente el principal problema que hay ahora mismo en los mercados y el principal problema económico y macroeconómico que no deja de ser la inflación. Antes de terminar, Pedro, querría ir con una última hora y de paso preguntarle después, mirando mucho más de cerca, mirando aquí a nuestro país, porque acabamos de conocer los datos que estábamos esperando de la economía española. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar que el índice general de producción industrial ha subido un 2,2% en octubre en relación al mismo mes de 2021. Es una tasa 1,4 puntos inferior a la del mes anterior. Modera, por tanto, su crecimiento y suma 6 meses de ascensos consecutivos de tasas positivas. La producción de la industria de bienes de equipo es la que más ha crecido en octubre al registrar un repunte interanual del 10,6%. Le sigue la energía, 3,5%. Después, bienes de consumo no duradero con un avance del 1,4%. Y en el otro lado de la moneda, la producción de bienes intermedios y los de bienes de consumo duradero bajan un 1,4% interanual en octubre. Son a grandes rasgos los datos, las cifras que dibujan esa producción industrial, el dato que estábamos esperando de la economía española, Pedro, y quería preguntarle, se modera el crecimiento de la producción industrial, aunque suma 6 meses de ascensos. ¿Cómo está viendo a raíz de los últimos datos macroeconómicos este final de año, sobre todo cómo enfila España este 2023, que además parece emerger como el más difícil de esta crisis que acaba de desatarse? Pues sí, la verdad que los datos yo creo que están bastante alineados con lo que pensamos en general de la economía española. Y es que es una economía que junto pues, con el resto de economías mundiales es obvio que va a desacelerar de manera muy fuerte. Este año va a ser un año de crecimiento para España bastante bueno. Vamos a crecer claramente por encima del 4%. Es decir, que en líneas de manera comparada, pues la economía española crece a niveles francamente positivos. Es verdad que en años anteriores crecimos menos, por lo tanto, pues también tiene cierto sentido. Y los datos que se acaban de publicar, pues yo creo que van un poco en esa línea, que es desaceleración con respecto a los datos que estamos manejando o que estábamos manejando estos meses de atrás, pero en cualquier caso, datos que siguen siendo positivos. Por lo tanto, un poco el dibujo que hacemos de la economía española,
que es una economía que además está bajando la inflación general, no la subyacente, de manera importante. Somos un país claramente importador de energía y en ese sentido la bajada de los precios de la energía pues también han contribuido. Pero en cualquier caso lo que sí vemos es que para el año que viene es que la economía española perdón, va a ralentizar de manera clara. Nuestra expectativa es que crezcamos de manera muy moderada, en torno al 1% aproximadamente para el año que viene, lo cual significa un retroceso importante con respecto a los niveles de crecimiento actual, pero en cualquier caso, de manera comparada en el contexto europeo, va a ser una de las economías que mejor lo hagan en términos de crecimiento, que pueda conseguir, digamos, esta moderación de la inflación, fundamentalmente por las iniciativas del Banco Central Europeo, y que crezca de manera pues poco, pero en cualquier caso de manera positiva, y estos datos yo creo que reflejan una situación en esta línea. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, sobre todo, además, después de haber llegado este dato de última hora. Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y buen día.